Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todas y a todos a la Relojería Podcast, al sexto capítulo. Estoy aquí con mi compañera colega Valentina Sledón del Canto Astral. Yo soy Mónica de Astrología Conectiva y estamos súper contentas de estar iniciando este venusino capítulo, sexto capítulo. Eh, ¿Cómo estáis, Vale? Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Eh, bueno, con la Moni nos propusimos grabar en este sexto capítulo sobre el año nuevo astrológico. ¿Ya? El año nuevo inició con la entrada del Sol en Aries el 20 de marzo de 2021 a las 6:40 m en Chile, ¿ya? Entonces, también eso da inicio al equinoccio, que ahí la Moni nos va Exacto. a... Ya. Cuando nosotras hablamos de el año nuevo astrológico, estamos hablando del momento en que el Sol ingresa al cero de Aries. En el hemisferio sur eso es el equinoccio de otoño, en el hemisferio norte es el equinoccio de primavera. Y es un momento donde se equilibra la luz y la sombra, donde se equilibran, se podría decir también, la energía femenina y la energía masculina. Los solsticios, por ejemplo, son momentos donde una de las dos energías está sobresaliendo, el solsticio de verano o el solsticio de invierno, pero en el caso de los equinoccios estamos hablando de un equilibrio. Entonces, en esta sintonía queremos también hablar de la carta astral, del momento exacto en el que entra el Sol a Aries, visto desde el punto de vista de donde estamos nosotras, que es acá en Chile. Ahí estamos con la carta astral del momento en que entra el Sol a, al cero de Aries. Que desde este punto de vista tenemos un ascendente en Piscis con Neptuno casi en el mismo punto del ascendente, bueno, con unos grados de diferencia, pero es un Neptuno bastante cerca del ascendente. La Venus está en los últimos grados de Piscis y el Sol, por supuesto, en el cero de Aries y muy cerquita también Quirón. Entonces se da una gran concentración de energía en este sector que es justamente lo que marca el final de un ciclo y el inicio de un ciclo. Entonces vamos a hablar de estas cosas, vamos a hablar también de la configuración que se forma en el signo de Géminis, donde está la luna en el momento en que el Sol ingresa a Aries, que está muy cerquita del nodo norte, que también es un proceso, que es un proceso que ya está sucediendo desde el 2020 y que va a continuar hasta diciembre de este año. Y también está ahí el planeta Marte. Desde ahí, mientras iba a ir relatando lo del equinoccio, me parece importante como recalcar que, claro, en el sur del globo ingresamos al otoño y en el norte del globo a la primavera. Eh, desde la zona sur, en el fondo, la invitación es justamente a ir soltando. Eh, a mí me gusta mucho esto, que es parte también de uno de los aprendizajes de la vida en general, sobre todo de Urano en Tauro, que implica justamente el momento de aprender a soltar lo que ya no va más, a aprender a que la vida implica también este emerger y en este soltar y ir en este ciclo incesante que en el fondo no para. Entonces, desde ahí también me parece súper importante, como también lo que está diciendo la Moni, que claro, que la Venus está en el último signo del zodiaco y el Sol en el primero. Entonces, desde una interpretación súper básica, podríamos estar diciendo que estamos cerrando un ciclo de cómo veníamos gestando, por ejemplo, y también en el árbol genealógico, porque Pisces siempre no, no, nos habla de la memoria transgeneracional. Entonces también implica que en el fondo reflexionemos, tanto nosotras, nosotres, como también nuestros propios árboles genealógicos, el cómo veníamos eh, considerando nuestro valor propio, nuestro amor propio, nuestro deseo genuino, porque desde ahí estamos concluyendo
eh, esa energía que tiene que ver con el aspecto femenino. Y cuando hablamos del aspecto femenino o energía femenina, nada tiene que, o sea, no tiene que ver con el género, aunque obviamente en ciertas, o sea, en el fondo se grafica y se ve que el género más femenino es el que ha sido completamente pisoteado en este sistema patriarcal, pero en el fondo siempre estamos hablando desde una energía. La energía femenina habla de esta recepción, de una energía hacia adentro, es una energía que también es desde una sutileza, es una energía que no se ve, pero se siente, es de esas energías donde también nos surgen nuestras certezas internas, ¿cachai? O sea, eh, desde en el fondo a lo que voy también es que es esa energía femenina justamente también las que nos ancla a la tierra, nos ancla a nuestro propio cuerpo, nos ancla a nuestro primer límite en el fondo, que tiene que ver justamente con nuestro primer cuerpo, con nuestro primer territorio. Entonces, como tomando desde ahí este nuevo año nuevo, o sea, en este año, en esta revolución solar del 2021 al 2022, desde marzo, que es cuando el Sol ingresa a Aries, eh, nos habla justamente de estar en conexión profunda con nuestro ser interno, desde esta escucha de nuestras propias sutilezas, desde nuestro propio misterio interno. ¿Cachai? Como, y desde ahí darle luz y desde ahí movernos y desde ahí cerrando viejos esquemas, que en el fondo también en la invitación está en las personas que conocen su árbol genealógico, en intentar ver cuáles son los patrones de falta de autovaloración que han estado repitiéndose constantemente dentro del árbol y que está en uno hacerse responsable de ir cortando con esas formas de también de menospreciar nuestra parte más emocional, de menospreciar en el fondo lo que se escapa del control. Porque justamente también en Pisces la Venus nos está hablando de que en la medida que vamos soltando cada vez más nuestro aspecto mental, que quiere tenerlo todo amarrado, todo estructurado, es donde justamente nos vamos a ir moviendo en el fondo junto al todo, junto a lo que nos pide el universo, el tic-tac orgánico. Eh, Ajá. Eso me parece como súper importante, como en Pisces siempre, en el fondo, ¿por qué cierra? Pisces cierra porque en el fondo se da cuenta de ciertos patrones de comportamiento en los cuales se hacen evidentes y cómo cierra es a través de una comprensión amorosa de esos patrones finalmente, ¿cachai? De esa aceptación también de esos patrones para desde ahí aprender a confiar en lo abierto, aprender a tener confianza en la realidad. Y también pensemos que, bueno, siempre hablamos en la relojería de esto y que es súper importante tenerlo presente, que estamos hablando de muchos ciclos que están interlazados, o sea, están entrelazados, interrelacionados unos con otros. Y Venus también está haciendo un inicio, o sea, un término y un inicio de una parte de su gran ciclo de 8 años, que tiene que ver con este Venus Star Point, que fue el 27 de marzo, o sea, unos días después del equinoccio tenemos un nuevo, es como Venus vuelve a un punto de esa estrella que forma, que es que también es parte de un gran ciclo de Venus. Y si pensamos que venimos de un año, uy, como que tiré el micrófono. Eh, si pensamos que venimos de un año como el 2020, donde tuvimos una triple conjunción en Capricornio, Capricornio entendido como las grandes estructuras, y hay que ver que las estructuras no solo son estructuras sociales, económicas, políticas, también son estructuras dentro de nosotros. Eh, Venimos de un año de desestructura, de ruptura con situaciones que se han vivido como una tradición, como una realidad que no se puede mover o que no se podía mover. Y parte de esa realidad que no se podía mover tiene que ver con el relegar a Venus
a un lugar de inferioridad respecto, por ejemplo, a la energía de Marte, que tiene que ver con la acción, o a la energía de Mercurio, que tiene que ver con la lógica y la racionalidad, o la energía de Saturno, incluso que es la energía de la autoridad y la estructura, y etcétera. Entonces, estamos haciendo un cierre de un gran ciclo venusino que puede ser también una suma de ciclos venusinos, que podría ser representado por este último grado de Piscis, donde está esta Venus coronando este gran inicio, y un poquito después del equinoccio, este Venus Star Point en Aries, que nos está invitando a remirar lo femenino en nuestra vida, dentro de nosotras, dentro de nuestros vínculos, porque la Venus también está relacionada con cómo nos vinculamos con los demás, cómo nos queremos a nosotros mismos. Entonces, hay un tema que nos propone este año que tiene mucho que ver con esa mirada de la energía femenina dentro de nosotros, y de cómo como sociedad, eh, no nos hemos hecho cargo mucho de esta parte más blandita, más receptiva, que es súper necesario mirar para que no se sigan reproduciendo las mismas lógicas, que es lo que estuvimos deconstruyendo desde el año pasado. Claro, o sea, la nueva estrella de Venus se inició el 3 de junio. Ahí Venus, el 3 de junio del 2020, eh, o sea, cerró una estrella y comenzó esta nueva estrella. Desde ahí, en el 3 de junio, hubo una conjunción interior que se llama, y ahora, el 26, 27, tuvimos una conjunción exterior. O sea, está armando una alita de esa estrella, de ese mandala que hacen esta danza entre el Sol, la Tierra y Venus. Desde ahí es súper interesante porque, claro, ya que mencionaste este registro de la Venus, el nodo norte tenemos justamente ahí ahora. Y luego también ese 26 de Marte, o sea, ese 26 de marzo, que se juntó el Sol y Venus, partil en Aries, el Marte estaba partil justo donde Venus se juntó. Entonces, en el fondo estamos hablando de que acá está operando, de que Venus está operando tras el telón de fondo, por debajo de nuestras memorias y de nuestras almas, en el fondo está ahí latiendo, está diciendo, oigan, háganse cargo, ¿cachai? Y el háganse cargo de la Venus también tiene que ver con ir reconociendo, ir moviéndose en base a nuestros propios ritmos internos también. ¿Ah? Que en ese sentido a lo que voy yo es que Urano en Tauro nos está también haciendo recordar, porque esto es parte de lo que nuestras almas tienen que recordar, volver a pasar por el corazón, es que todos somos parte de una sintonía, todos somos en el fondo como un instrumento musical que debemos aprender a afinar para desde ahí también ir movernos en base a nuestro propio ritmo interno en el todo. Yo creo que eso es parte muy fundamental de los cambios que nos sugieren tanto la cuadratura entre Saturno y Urano y la cuadratura en este año nuevo entre Mercurio y Marte y el nodo norte y la Luna, y también ahí en Piscis está Neptuno cuadrando a, Claro. a Marte, que está en Géminis, entonces que fue el punto donde la Venus se unió el 3 de junio. Entonces también acá, cuando estamos hablando de Piscis, como decíamos antes, tiene que ver con esta, cómo sana Piscis, tiene con esta comprensión amorosa. Entonces, ¿qué pasa si empezamos a escudriñar en el fondo? También, por ejemplo, cuando nos queremos, cuando estamos en exceso a la defensiva, como podrían ser una de las invitaciones de este año 2021. Cuando nos da, en el fondo, cuando estamos en exceso a la defensiva, o cuando estamos en exceso como en la paranoia, porque cuando tenemos cuadratura, esta cuadratura entre Géminis y Piscis, es muy fácil, o sea, entre el aspecto como de vibración baja, no sé, es esta como de estar constante en la paranoia, ¿cachai? Entonces también parte de ir encontrando nuestro propio ritmo, nuestra propia sintonía musical internamente, implica también ir reconociendo, ir bajando el cuerpo mental.
¿cachai? O sea, es una invitación de también ir reconociendo de que hay muchas cosas de las que están emergiendo hoy en día y este año que nos provocan incomodidad, también son situaciones que están, comportamientos que se vienen repitiendo dentro del esquema en el cual nosotres nacimos. Eh, Me ha tocado mucho como ver últimamente esos temas en las cartas también, como de muchas cosas y muchas cosas o sea, como sucesos, comportamientos que se gestaron desde la memoria intrauterina y que esa a su vez viene replicando lo de y así, y así, y así, y se vienen replicando esos patrones dentro del árbol, ¿cachai? Entonces, eh, yo estoy muy como que para mí tanto Neptuno, que Neptuno ha estado muy, si te acordáis, Moni, en los capítulos que hemos tocado, me acuerdo que para el eclipse lunar también ahí estaba muy marcado Neptuno. Para este año nuevo también está muy Neptuno, Neptuno, Neptuno. Entonces Neptuno está en todo y Neptuno justamente también a un nivel simbólico se podría, es quien en el fondo es la omnipresencia. Es muy fácil, por ejemplo, gráficamente mostrar a Neptuno como cuando estamos en la guatita de la mamá, disolución del ego, en la sin frontera, en el todo, en esta comunión. Eh, entonces, como que creo que está todo como muy desde haciendo cambios que parten en uno, en unas, que implica justamente dejar atrás estos ciertos patrones para darse cuenta, en el fondo, ¿cachai? Ujú. Eh, Sí, también una cuestión importante de la energía ariana, que es la que marca el inicio de siempre de un año. Todo parte en Aries en el zodiaco. Y Aries, así como todos los signos de fuego, son signos que el trabajo de conciencia está en el plano de la identidad. Entonces tiene que ver con qué nos identificamos, con qué nos hace sentir un yo definido, con ciertos límites definidos también. Y, y también esta cuestión, esta cosa que decía la Vale, la invitación neptuniana de este año y de quizás también del año pasado, porque el año pasado también, si bien había mucha cosa de tierra, de esta desestructura, el tema capricorniano, también está, los eclipses en Sagitario y Géminis han movido y han cuadrado a Neptuno constantemente y van a seguir haciéndolo este año. Entonces Neptuno ha sido como un receptor de las cuestiones que estamos limpiando en el eje Géminis-Sagitario. Y el nodo norte está en Géminis, tiene que ver con eh, cómo nosotros utilizamos la información con la que contamos, el conocimiento que tenemos, para comunicarnos, por ejemplo, para comunicar el yo, quién soy y qué pienso y qué creo respecto a la realidad. Y el nodo sur está en Sagitario, donde generalmente lo que se piensa, lo que se cree, lo que se habla, viene como de una supuesta verdad, de una supuesta... Entonces, Neptuno es un aspecto que puede ser súper confuso también. Y puede ser súper... esta cuestión también que decía la Vale de... ¿Cómo fue la palabra que ocupaste? Paranoia. Paranoia, por ejemplo, que también puede ser paranoia, pero también puede ser un delirio de grandeza, o cuando hablamos de disolución del ego, estamos hablando en un plano súper elevado el tema de la disolución del ego, pero en el plano en el que nos movemos la mayoría de las personas, no estamos capacitados para hablar de disolución del ego, estamos hablando Neptuno se nos filtra justamente por una energía que es mucho más cotidiana, que es la energía de Venus. Si nosotros aplicamos eh, esta misma analogía de la música, que la música es como, siempre yo pongo el ejemplo de la música en Pisces, porque son estas vibraciones que yo percibo y que están todas como unidas y puedo distinguir ciertos matices en estas vibraciones. Bueno, lo mismo en términos de planetas, Venus, su octava superior, la energía más elevada de lo venusino es Neptuno. Pero Neptuno para nosotros, si no estamos muy enraizados en la Tierra, en una disciplina, Virgo, lo que tiene al frente, Piscis, es muy difícil que no sea confusa.
Y justamente estos años son años que nos ponen a prueba un poco esa confusión que podemos entrar entre lo que es espiritual, lo que no es espiritual, lo que es científico y lo que es comprobable y lo que no. Todas las discusiones que se están dando en el mundo en este momento por los temas de la pandemia, de si me vacuno o no me vacuno, de la pandemia y etcétera, son un poco de parte de este ambiente del año, que en este caso, desde este punto de vista donde estamos nosotras, tenemos un ascendente en Piscis, o sea, un poco es como cómo tú te manejas en un ambiente confuso y con qué te estás identificando y cómo tú te estás siendo fiel tal vez a tu propio ritmo y a tu propio deseo, que sería esta parte más venusina, y en una construcción de realidad donde en general no hemos sido fieles a nuestro deseo y no hemos escuchado lo femenino tampoco, no hemos escuchado tampoco el ritmo que nos propone la naturaleza. Eh, si fuera así, no, tal vez ni siquiera estaríamos en una situación de pandemia. Entonces, son años que nos plantean un poco el hacernos cargo de la desconexión que hemos estado alimentando durante siglos. Y eso quizás es como lo más desafiante, siento yo, como a niveles más espirituales también. Mm. Claro, sí, pues. Y también como siguiendo tu línea a nivel global, en el fondo existe esta confusión, este bombardeo informático entre las distintas vertientes. En el fondo, ¿qué nos está diciendo Venus y el Sol? A ver, sentémonos y en el fondo dejémonos sentir. ¿Cachai? O sea, dejémonos, en el fondo tiene que ver con una contemplación activa de lo que estamos nosotras, nosotres sintiendo realmente. ¿Mm? Porque es ahí en donde está, donde se revelan esas revelaciones que son súper internas, que en el fondo son estas certezas que cada uno tiene, que cada una tiene. ¿Eh? Entonces desde ahí es súper importante como estar escuchando, porque en el fondo también ahí a lo que voy en esta cuadratura entre Mercurio y Géminis, es mucho desde que estamos muy acostumbrados a que la inteligencia es netamente desde lo comprobable o desde lo que yo puedo ver, pero en el fondo, no sé si te has dado cuenta y ojalá ahí las personas que nos están escuchando, ojalá se hayan dado cuenta que muchas veces uno toma decisiones de como cosas que a uno le emergen y que finalmente son las mejores decisiones, que no son las que están ligadas a una tabla Excel, sino que son, por ejemplo, las que se revelan en sueños o las que se revelan en estados de tranquilidad, no en estados de ansiedad, no en estados de paranoia, no en estados de querer controlar y cómo lo hago y cómo lo hago, sino que en estados más bien de contemplación activa respecto a nosotras mismas y en este bajar cuerpo mental. Yo creo que eso es como para mí uno de los grandes desafíos y ojalá y la invitación en el fondo que nos hace esta revolución solar, porque es desde ahí donde vamos a también ir como uno sanando el propio esquema, el propio sistema en el fondo, y también ir encontrando nuestras propias certezas, para desde ahí ir moviéndonos con estas certezas internas. Eh, También la Moni ahí habló de los eclipses que los hemos tenido en el eje cáncer, o sea, en el eje Géminis-Sagitario, y justamente Géminis-Sagitario nos hablan del desaprender lo aprendido. ¿Cachai? Entonces, en el desaprender lo aprendido, si lo tomamos desde ese eje Géminis-Sagitario, y sobre todo con Acuario, latiendo ahí bien fuerte, con un Saturno y Júpiter ahí, es justamente es desaprender para abrirnos a través y hacer y construir el camino desde estas revelaciones internas, desde estas escuchas que de repente emergen como ideas como, oh, desperté con esta idea, o como, ¡pum! Me llegó esto, oh, qué bueno, ya, a ver, pongámoslo en práctica, y de repente sucede que en esas manifestaciones es donde son las mejores decisiones finalmente. Entonces, desaprender lo aprendido, vaciarnos de las de los antiguos paradigmas en el fondo, siguiendo rieles nuevos, es parte de lo que realmente nos invitan en este año,
y sobre todo también Saturno. Hoy día que estamos grabando con la Moni es un día donde a nivel mundial se han puesto, o por lo menos desde Occidente, se han puesto mucho más, de nuevo, más estrictas las restricciones a nivel social, ¿ya? Ese es Saturno, o sea, Saturno ahí, Saturno con Urano, que están ahí jugando. Saturno siempre nos habla de que cuando entra un signo, cuando se está como acomodando en un signo, siempre nos constriñe hacia adentro, siempre nos aprieta hacia adentro, nos aprieta, nos aprieta, nos limita, para desde ahí, en ese apretujón interno en el fondo, o en esta restricción a nivel social, de poco, o sea, distancia social, nos está justamente llevando a este aspecto de conectarnos con nuestro interior, nuestras destrezas internas y de crear nuevos caminos, no siguiendo nada de lo antiguo en el fondo, ¿cachai? Y desde ahí parte justamente con ir renovando las ideas, o sea, sobre todo los paradigmas de cómo tienen que ser las cosas. Eh, Me parece súper importante esto de tomar decisiones súper conscientes, dejando una estructura atrás, ¿cachai? En el sentido de una estructura que muchas veces no nos movemos por el miedo a que más adelante haya carencia, o sea, a lo que voy. Muchas veces no nos atrevemos a dar un pasito más adelante porque nos da miedo, por ejemplo, no tener eh, nos da miedo, pues nos da miedo por un tema de recursos, nos da miedo de que en este sistema patriarcal neoliberal siempre se nos ha impuesto el miedo por debajo, en el fondo los seguros, los convenios por si acaso, y después, ¿cachai? Entonces también implica dejar parte de esos miedos que si bien atrás, siguiendo nuestras propias certezas internas. ¿Cachai? ¿Se entiende? En el fondo es realmente tú quieres tomar un camino nuevo, estás incómoda, incómodo, entonces intenta escucharte en estas restricciones, como intenta estar buscando nuevas fases de comprensiones de esferas de ti misma, en el fondo, que no llevan al campo, no tienen que ver con el cuerpo mental, y desde ahí lánzate, ¿cachai? A lo nuevo, desde la certeza interna. Acá en el fondo sería regresivo, te comería la esfinge, en el fondo te comería el mundo si así es como a lo loco y ya chao, así como una idea, el escapismo acaba de ser como castigado, entre comillas, ¿cachai? Pero mientras es algo de esta escucha interna que se revela, eh, es como que hay luz verde para eso. Mientras estemos con esa certeza interna y lanzarnos a lo nuevo, eh, yo creo que por ahí está la invitación de ir dejando eso atrás y de ir conectándonos cada vez más con nuestro propio ritmo y así también ir sanando y ir conectándonos con nuevas formas de crear, con la propia creatividad interna, ¿cachai? Con nuestro poder que siempre está ahí inagotable, pero que se nos olvida que está. Sí. Y esa, bueno, un aspecto súper importante también de este proceso que vamos a llamar 2020, 2020, o sea, 2021-22, que sería lo que se inicia con este equinoccio, es que, y ya no es el primer equinoccio que sucede esto, que al entrar el sol en Aries, lo primero que toca es a Quirón. Quirón es un arquetipo, bueno, es una energía que moviliza todos los temas que tienen que ver con la autosanación, la toma de conciencia de nuestras heridas profundas, emocionales, que generalmente nos bloquean, por un lado, la propia conexión con uno misma, y por otro lado, nos bloquea la conexión también eh, con todo lo orgánico que somos, o sea, el ritmo interior, la confianza en nosotros mismos, la capacidad de explorar dentro de cada una dónde están esas condiciones de sanación también. Si pensamos como zodiacalmente, Quirón está iniciando un nuevo ciclo también dentro del zodiaco. Se demora 50 años en dar la vuelta completa al zodiaco y la última vez que estuvo Quirón en Aries fue a fines de los 60. Entonces, estamos hablando de lo que hemos avanzado en términos de la humanidad respecto a cómo nosotros también entendemos
las heridas emocionales, cómo nosotros manejamos los temas de la primera infancia, y ahí podemos entrar en educación, podemos entrar en salud emocional, en terapias alternativas, todo lo que empezó a emerger a partir de fines de los 60 y que ahora está comenzando un nuevo ciclo y nos está invitando este año a mirar eso venusinamente también. Cómo nosotros nos hacemos cargo como sociedad que somos generaciones que vienen transgeneracionalmente heridas, heridas porque no hubo un reconocimiento de las partes más emocionales de nuestro ser, justamente. ¿Por qué? Porque un sistema que llevamos, este patriarcado, que no es, cuando hablamos de patriarcado estamos hablando de siglos y siglos eh, de construcción de sociedad y cultura desde una mirada donde lo femenino es relegado, donde la desconexión con la naturaleza y los ciclos naturales es cada vez más potente y cada vez más evidente, donde se ha, se ha como sobrevalorado la racionalidad, la eficiencia, la productividad y un montón de cuestiones que podríamos decir que son más de la energía masculina, yang, por sobre la receptividad, la dulzura, la ternura, el cuidado del propio ser y obviamente de los demás. Entonces, estamos iniciando un año que nos invita a mirar esos aspectos dolorosos también de nuestra propia identidad. Y bueno, sin ir más lejos, cuando empezó este año, acá en Chile se empezó a hablar mucho o sea, empezaron a surgir muchos temas que tienen que ver con la infancia, con los dolores que tenemos como sociedad y las deudas históricas que tenemos con los niños eh, de, del por Sename. ejemplo, del Sename, ¿cachai? Porque no quiero solo hablar del Sename, ¿cachai? Onda, porque el Sename es uno de los ejemplos más concretos y más claros de cómo nosotros estamos tratando el tema de la infancia en el mundo, y en Chile es una crudeza que parte el alma. Entonces, creo que Quirón en Aries también nos está invitando a mirar eso, a observar cómo nosotros estamos lidiando con esas heridas que pueden ser a veces muy profundas y que porque hay que ser un adulto productivo a cierta edad ya uno no puede seguir pegado en esto de estar mirando la herida, por ejemplo. Y eso son creencias súper limitantes que ahora también no Norte en Géminis nos está haciendo mirar, ¿cachai? Porque si pensamos, Aries y Géminis están en un sextil, es decir, se ayudan mutuamente y se colaboran para que nosotros podamos entender ciertas cosas, como esta, por ejemplo. Y ese nodo norte en Géminis, al momento del equinoccio, responde un Mercurio en Pisces. Y Mercurio está sumergido en las aguas de lo transgeneracional en este momento. Y está diciendo como, no se trata, como decía la Vale, no se trata tanto de ponerle tanta cabeza a la cosa, no se trata de ponerle más racionalidad al asunto en este año, se trata quizás de empezar a sentir más, a poner nuevas palabras a los sentimientos o a poder conversar sobre las cosas que nos duelen y que, y que todavía nos hieren. Y empezar a construir sociedades de otro lugar también, como un lugar un poquito más sano, más conectado con el amor, Claro, que y ahí, es el gran tema pisciano además. claro, y ahí también con tanto Géminis es considerando que todos somos hermanos en el fondo. Esto tiene que ver también con aprender cómo a apoyarnos entre los ciudadanos, las ciudadanas, ¿cachai? O sea, es también parte de lo que decíamos antes, o sea, aprender a cuidarnos también para que los comercios locales, para nuestros vecinos puedan también ir a trabajar en el fondo, porque es como unirnos desde una horizontalidad frente a este poder que se nos pone en esta imposición, ¿cachai? Y yo ya para ir cerrando, porque yo voy a querer, o sea, voy a expresar eso como lo que tiré nomás, porque si no, acá podemos hablar infinito, infinito, infinito. Que mencionaste me llama mucho la atención es que, claro, que Quirón cuando estuvo en Aries a fines de los 60
también a fines de los 60 a nivel, sobre todo latinoamericano, fue un periodo donde más golpes de Estado hubo. Entonces también, desde ahí también en este último tiempo ha salido a la luz como estamos de nuevo en dictadura, como desde otro enfoque, desde otras dinámicas y muchas más solapadas, pero ahí cada uno que lo piense, pero en el fondo Quirón justamente nos habla de que en nosotras, en nosotros, en nosotres está esa llave de en el fondo de ir de que somos acá, cada una de nosotros somos actrices principales de lo que en el fondo tenemos la capacidad de realmente dejar el pasado atrás, o sea, dejar una estructura atrás, justamente en primero viéndonos a nosotras mismas, sanando nuestra propia, en el fondo es siguiendo esto que yo voy a seguir con el énfasis en la propia escucha y en las propias certezas internas a través de nuestro propio ritmo, de nuestro propio acorde, sabiendo que desde ahí tenemos ese poder para en esta escucha yo unirme a mis compañeros de lucha, en el fondo, de mis compañeros ahí de lo que ustedes quieran para, en el fondo, de estas redes colaborativas de hermandad, ¿cachai? O sea, desde ahí eso es como lo que yo quiero compartir en este capítulo de la relojería. ¿Tú, Moni, querís como concluir con algo más? O... Sí, me gustaría concluir con esta, bueno, que este año, que lo abordamos bastante más específicamente en el capítulo que le dedicamos al año 2021, y que es esta cuadratura entre Saturno y Urano, que también es un poco la tónica del año astrológico, eh, que es como la invitación de, por un lado, Urano en Tauro es realmente eh, tomando los valores colectivos que a mí me hacen sentido, cómo yo configuro una realidad que tiene sustancia, que tiene como, que es coherente con lo que yo estoy predicando, por ejemplo, en el mundo. Y de Saturno en Acuario también es como la invitación a hacernos cargo de nuestra propia ley interna en un mundo colectivo. Y eso, si está en este momento en cuadratura, si está como peleándose entre sí, estas dos partes, eh, puede que esté revelando, mostrando todas esas incoherencias que tenemos, como por ejemplo cuando nosotros somos súper antidictadura, pero tenemos posturas súper dictatoriales respecto a mi forma de ver las cosas, o cuando yo soy súper liberal no sé, hablo de la libertad todo el tiempo, pero no tengo ni siquiera un poquito de libertad interior para decidir mi propio pensamiento. Entonces hay un montón de incoherencias que este año nos va a invitar a mirar, ¿cachai? Como ya, hagámonos cargo de de qué realmente es lo que queremos transmitir, pulsar. O sea, si pensamos el regente esotérico de Aries es Mercurio. Entonces estamos hablando de una, el cómo nosotros salimos al mundo y nos presentamos y nos identificamos, es un mensaje también. Y creo que este Quirón presente nos está invitando a mirar esto, así como qué mensaje estamos siendo cada uno, cada una, cada une en el mundo, aparte de lo que podemos hacer colectivamente, porque colectivamente si cada uno anda en cualquiera, no se puede llegar a mucho. Y es unidos. La única solución acá va por la vía de la colaboración. Entonces, es como eso, a mirarnos y a hacer como ese esa mirada un poquito eh, más interna, aunque sea, aunque duela un poquito. Interna y compartida. Una de las cosas que dice Aníbal, pues si nos estáis escuchando, Aníbal Bascuñán de Escuela Quirón, Ah, mientras más profundo, más compartido, porque justamente Piscis también ahí latiendo, mientras más uno se va encontrando la propia semilla, va llegando al propio acorde, más quiere compartir, menos quiere competir. Entonces, ojalá todos podamos lograr
ese camino desde la humildad y el compartir y colaborarnos desde lo que nos encanta hacer, desde lo que nos gusta disfrutar, desde el goce, desde el gozar, estar vivas, vivos. Sí, desde lo Sabemos que nos hace que vibrar. sí, pues, y sabemos que estamos en una situación difícil, pero justamente, como decía, este Saturno que constriñe es justamente para encontrar nuestra maestra interior, como ir conectando con nuestra propia verdad, certeza, para desde ahí compartirnos. Bueno, Ajá. eso, cerremos, ¿no? ¿Cierto? Ya estamos. Yo quiero invitarlas a que, bueno, se suscriban en YouTube, la Relojería Podcast, que si te gusta y que encontráis que esto de repente le podría resonar a una amiga, a una amigue, a un amigo, compartir. Y siempre acuérdense que a nosotras nos encanta el tema de esta reflexión en conjunto, que nos compartan sus impresiones. Muchas veces nos llegan comentarios al WhatsApp, que es muy buena onda. Eh, También siempre dejamos la puerta abierta hacia las preguntas, comentarios, si creen que también podemos mejorar, una crítica constructiva, siempre todo muy bienvenido. Así Exacto, y que bueno, que nos pueden seguir también en Astrología Conectiva, el Canto Astral y la Relojería Podcast en Instagram. Eh, Así que tenemos varias vías de comunicación, estamos súper abiertas a recibir todo ese feedback hermoso y a seguir compartiéndonos. Así también que estamos en un Facebook. abrazo, sí, un abrazo grande a todas, a Abracitos. todas, a todes. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo. Que estén súper bien y buen año astrológico 2021. Vamos. Chau, Vamos con todo. chau.